Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a poder continuar con el desarrollo de los diferentes acontecimientos registrados durante el proceso de la Revolución Francesa. Hoy vamos a ver lo que significó su lema de libertad, igualdad y fraternidad. Para poder llegar hasta este lema, durante la Revolución Francesa tuvieron que atravesar por las diferentes etapas, las que fueron la Asamblea Nacional, la Convencional, el Directorio, hasta llegar al Consulado. Cada una de estas diferentes etapas estaba dividida. La etapa monárquica, que estaba dividida por los estados generales, la Asamblea General, Legislativa y la Asamblea Constituyente. La etapa republicana estaba con la Convención, el Directorio y el Consulado, hasta llegar a finalizar con la etapa imperial, que fue cuando ya se designó el imperio de Napoleón Bonaparte. Entonces, cada uno de estos acontecimientos desarrollados se fueron dando en el transcurso de las etapas de la Revolución Francesa. Durante la primera etapa que se desarrolló fue la Revuelta Popular, donde la Asamblea Nacional nombró a sus tercer estado, frente a ellos estaba la burguesía. Ellos exigieron que la sustitución del sistema tradicional que venía teniendo toda Francia fuera impuesto por el voto de los estamentos, es decir, por el voto individual ya de cada una de las personas. Y ante el rechazo de las diferentes peticiones que se venían dando en contra de la monarquía. Para esto, la Asamblea Constituyente proclamó la libertad de la verdadera soberanía y a los representantes de los diferentes estamentos que se fueran a unir a ellos. Los miembros de la Asamblea, reunidos en la sala de juego, juraron un 20 de junio de 1789 que no se separarían de Francia hasta que no tenga Francia ya su constitución que la estaría defendiendo. Para ello ya se fueron a dar a conocer lo que era la toma de la Bastilla, que se desarrolló un 14 de junio de 1789 y terminó con que el rey disolviera esta asamblea, donde el pueblo asaltó la Bastilla, lo que era una fortaleza que servía para tener en prisión a las personas que necesitaban estar en ese lugar. Y que esta Bastilla era un símbolo de la monarquía absoluta. Otro de los aspectos que caracterizó a la toma de la Bastilla fue la revolución que había comenzado y se propagó por otras ciudades que tenían como ejemplo. También se fue hasta las zonas rurales, donde se desató la revuelta antiseñorial, conocida como la revuelta del Gran Miedo. Ya para el 26 de agosto se publicaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Se hizo el arresto de la familia real un 21 de junio de 1791. Entonces, en este sentido, ya hasta el 4 de agosto, la Asamblea Nacional se convirtió en la Asamblea Constituyente, decretando así la abolición de todos los derechos y los privilegios que tenía el régimen feudal en ese tiempo. En lo que se refiere a la otra etapa de la monarquía, donde se va a conocer ya la Asamblea Legislativa desde 1791-92, aquí la monarquía no llegó a cumplir un año y la Asamblea promulgó las medidas progresistas para el pueblo. Fue capaz de satisfacer todo el descontento de las clases populares, donde se dieron las características de los diferentes argumentos básicos para que estuvieran a favor de la población y en contra de la crisis económica. Para ello, la declaración prusiana, que se manifestaban con el objetivo de poder ir contra los revolucionarios de la guerra, se desencadenó en París esta revolución con la insurrección de las masas populares. El 10 de agosto de 1792, asaltaron ahí el Palacio Real de las Tullerías, residencia del rey, donde se encontraban los documentos que probaban la traición del monarca y fue depuesto y encarcelado. Todo ello ocurrió durante el proceso de las diferentes etapas de la Revolución Francesa, que tuvo como objetivo obtener la declaración y ser una república independiente. Otra de las etapas que se desarrollaron fue la etapa republicana, donde se dio en cambio la convención. La convención que se la desarrolló para poder tener ya claro la caída de la monarquía
lo que siguió con la celebración de las elecciones, es decir, un sufragio libre universal. En ese tiempo solamente votaban los hombres, y en esta constitución se puso en marcha la victoria de las tropas francesas. Además, también se dio a conocer la Convención Nacional, donde se proclamaba ya la República de Francia. En esta convención se redactó la Constitución, lo que marcó un aspecto legal de las nuevas instituciones, siguiendo así la etapa de la República, donde se designaba ya al Poder Ejecutivo, dejando el directorio a cargo de todo. Lograda la estabilidad, ya la burguesía estaba ya, se mantenía en un estado de excepción, y el 4 de julio de 1794 se protagonizó la llamada reacción de Terminador, donde se dio el retiro de la confianza a Robespierre, quien fue muerto en la guillotina. Y se desató así un terror en todo el proceso de izquierdista en Francia. Entonces, como podemos ver en cada una de estas etapas o procesos desarrollados, se iban dando acontecimientos para poder deliberar a Francia. Otro de los aspectos o de las etapas fue la etapa ya del directorio, donde se pudo llegar a conocer, entre otras características, que la convención fue disuelta y que fue sustituida ahora por dos cámaras, por la Cámara del Consejo de Ancianos y por el Consejo de 500. Ellos fueron elegidos por sufragio, mientras que se daba a conocer que el Poder Ejecutivo tenía 5 miembros, el directorio estaba siendo renovado por el tiempo más o menos de un año cada uno de estas instituciones. El directorio se apoyó en el ejército, y luego se dieron las revueltas populares cuando la supresión del control de los precios encareció nuevamente los productos básicos, y también para así aplastar a las conspiraciones y a las insurgentes que se dieron por el proceso absolutismo monárquico, como por la izquierda radical. Entonces vemos cómo Francia tuvo que pasar diferentes etapas para poder llegar a lo que es el consulado, una etapa donde la Revolución Francesa pudo dar la resistencia en los cónsules, y que se estaría haciendo un terreno para establecer la hegemonía de Napoleón Bonaparte. En este proceso también se estableció un poder ejecutivo, el mismo que estaba integrado por 3 cónsules durante 10 años en el cargo a partir de 1799. Entonces, en este proceso vamos a ver ahora, en resumen, qué fue la Revolución Francesa en sus diferentes etapas. Cada una de estas etapas se dieron en el inicio en 1789, luego hasta 1792 estuvo desempeñado por la Asamblea Nacional, y hasta 1795, que fue el proceso de convención que vimos. El directorio ya estuvo hecho cargo a partir de 1795 hasta el 99, y desde 1799 a 1915 fue la etapa napoleónica, donde Napoleón Bonaparte pudo sacar adelante este proceso de la Revolución Francesa y dejar al país libre e independiente, hasta que también se la conoce como la etapa de la resurrección. Entonces, jóvenes, llegando hasta aquí con el resumen de estas diferentes características de la Revolución Francesa, nos vemos en clase para poder detallar más el tema. Pase bonito, cuídense mucho, bye bye.